El siglo XVIII fue el siglo de las luces, el que acogió en su seno las grandes ideas ilustradas y propició los decisivos acontecimientos históricos. Fue también, y al mismo tiempo, el que reflejó en los lienzos una sociedad frívola y galante, desinhibida y protocolaria a la vez. Un mundo refinado hasta la saciedad que generó un arte sensual y pleno de delicadeza, el rococó. Mientras, los últimos años del siglo verían el gran cambio político que supuso la caída del antiguo régimen. El paso de la edad moderna a la edad contemporánea, marcado por la Revolución Francesa. Uno de los hombres más influyentes en la estética del siglo XVIII fue el inglés Sir Joshua Reynolds, quien como fundador de la Real Academia de Londres dedicó a sus alumnos unos célebres discursos sobre el arte. En ellos se recogen sanos consejos como aquellos que se refieren a la copia de la naturaleza. En el arte de la pintura, dice Reynolds, existen excelencias más allá de lo que comúnmente llamamos imitaciones de la naturaleza. Los discípulos que, habiendo superado los ejercicios de iniciación, ya están más adelantados en este arte, y aquellos que, seguros de sus manos, tienen tiempo de ejercitar su inteligencia, deben saber que una mera copia de la naturaleza no produce nunca una cosa grande. No proporcionan nuevos conceptos ni cautiva el corazón del espectador. La ambición de todo verdadero pintor debe ir más allá. En vez de esforzarse por entretener al público con el minucioso primor de sus imitaciones, debe tratar de ganárselo con la grandeza de sus ideas. En vez de ambicionar elogios y alabanzas, engañando al criterio superficial del espectador, debe empeñarse en alcanzar la fama de ser un seductor de la imaginación. El siglo XVIII conoció un arco de experiencias muy amplio, desde la pintura rococó hasta el neoclasicismo. Pero la acusada personalidad de los pintores contribuyó a subrayar aún más las diferentes tendencias a lo largo de este periodo. Con carácter general, cabe advertir la existencia de diferentes generaciones como la del francés Watteau y el italiano Tiepolo, que nacieron en los últimos años del siglo XVII, conservando acentos de tradición barroca, mientras que otros maestros como el bohemio Mengs o el inglés Gainsborough se identifican con el núcleo central del siglo XVIII. La vida larga de algunos de los pintores más representativos como Goya y David, ambos rigurosamente coetáneos, haría que su producción final se adentrara en el primer tercio del siglo XIX. Jacques-Louis David nació en París en 1748 y murió en 1825, a los 77 años. Su vida transcurrió pues en las fechas más conflictivas de la historia de Francia. Vivió la monarquía borbónica, la revolución, el consulado, el imperio y la restauración. Fue diputado, estuvo preso y finalmente hubo de marchar al exilio. Su vida, cargada de experiencias, fue el crisol donde se aunaron el sentimiento estético, el histórico y la conciencia de ser intérprete de su tiempo. Tenía la convicción de ser paladín de esa nueva clase social, la burguesía, a la que pertenecía por nacimiento
y que había sido la verdadera protagonista de la revolución. Su arte se implicó en aquellos sentimientos entremezclados, y David, que había arrancado de las enseñanzas de la pintura cortesana, recorrió una senda nueva que desembocaría en el neoclasicismo y le convertiría en maestro universal. Su estilo, enemigo del artificio, se caracterizaba por un dibujo firme y sólido y por un colorido de luces frías. Parecía inspirarse más en la estética del bajorrelieve clásico que en la experiencia pictórica y consiguió impregnar de este arte intelectualizado al mundo entero. Se generaba así una ruptura con el rococó que había acompañado los pomposos salones de la monarquía y de la nobleza, proponiéndose ahora un arte sobrio al servicio de los nuevos tiempos. Historia y política son el trasfondo de sus obras principales, unas veces en forma explícita, como en el juramento de los Horacios, y en otras ocasiones de manera más sutil y velada, como en La muerte de Marat, donde la razón y la violencia están representadas en la pluma y el cuchillo que pueden verse junto a la mano de Jean-Paul Marat. Thomas Gainsborough nació en Sudbury en 1727 y aprendió dibujo en Londres desde los 13 a los 21 años. No obstante, fue en su posterior traslado a Bath, contando ya 32 años y estando casado con Margaret Barr, cuando la suerte le fue propicia y se convirtió en el pintor por excelencia de la sociedad elegante que acudía al famoso balneario. Permaneció en Bath hasta 1774, y los últimos años de su vida transcurrieron en Londres, donde murió en 1788. Al principio, había entremezclado en su estilo el gusto rococó heredado de su maestro Gravelot, con el respeto por el paisaje que había aprendido de la pintura flamenca. Después, asimiló la lección de Van Dyck en la delicadeza del colorido y en las composturas. Por último, evolucionó a una pintura de factura rápida y muy personal. Dirigió sus esfuerzos a la búsqueda de una belleza nueva que le llevó a usar técnicas y temas caprichosos, paisajes imaginarios que alternó con su quehacer de retratista. Su obra es sorprendente por la capacidad que demuestra de asimilar y transformar el espíritu de la pintura del pasado en arte nuevo. Así lo muestra una de sus máximas obras de madurez, El Paseo Matinal, que es el retrato de bodas de William y Elizabeth Hallett, pintado 3 años antes de su muerte. E igualmente, ocurre con su famoso lienzo Hacia el mercado, uno de aquellos temas a los que dedicó los últimos años de su vida y en el que parece condensarse todo el conocimiento sobre la técnica del paisaje. En ellos, evoca tanto a Giorgione como a Rubens, sirviendo de enlace entre aquellos pintores del pasado y el gran paisajista que habría de ser Constable. Es por ello Gainsborough uno de los más grandes precursores del arte del siglo XIX. Francisco de Goya y Lucientes nació en Fuendetodos en el año 1746. Se formó en Zaragoza con Luzán, un maestro de tradición barroca. Viajó a Italia donde estudió el nuevo clasicismo y la pintura de Corrado Giacinto y se instaló en Madrid, donde se convertiría en uno de los más grandes genios de la historia universal del arte. Murió octogenario, pintando lienzos que por su maestría se consideran el comienzo de la pintura moderna. Las primeras obras que realizó al servicio del rey fueron cartones para tapices, encargos que le facilitaron los hermanos Bayeux, pintores de la corte con cuya hermana, Josefa, había casado Goya.
Eran escenas populares, amables y llenas de encanto, que esclavizaron al pintor por su servidumbre, la de tener que ser tejidas posteriormente imitando la pintura. Por ello, Goya debía cuidar mucho las líneas divisorias de los tonos. Después, sería más conocido en la corte por su faceta de retratista. Pintó para la más alta nobleza del país y la duquesa de Osuna se convirtió en su mayor valedora, conociendo Goya, a través de ella, a muchos otros nobles, artistas de fama e intelectuales. En 1800 realizó su mayor retrato, el de la familia del rey Carlos IV. Tras las malas gestiones de Godoy y la cruenta guerra de la independencia, Goya narró el horror que aquellos acontecimientos le habían producido. La sordera que padecía como secuela de una grave enfermedad lo predispuso a una sombría visión de la vida, que plasmó en pequeños lienzos de fuerte expresividad. Más tarde, en los últimos años de su existencia, esperó atemorizado las represalias políticas del monarca Fernando VII y padeció una segunda enfermedad que coincide con las pinturas negras La Quinta del Sordo. Poco después, se retiró definitivamente a Burdeos, donde murió en 1828. Durante el siglo XVIII, Italia perdió la hegemonía que había mantenido en el mundo del arte a lo largo del Renacimiento y del Barroco, para dejar paso a Francia, que fue la verdadera creadora de los dos grandes estilos del siglo, el rococó y el neoclasicismo. No obstante, fueron muchos los maestros de la pintura que nacieron y se formaron en Italia. Al margen de personalidades tan universales como Giambattista Tiepolo, hay que recordar que Guardi y Canaletto son los maestros indiscutibles del nuevo género pictórico llamado de las vedute, o vistas panorámicas de ciudades. España y Alemania siguieron las tendencias francesas de la pintura galante y asimilaron también el estilo y la técnica de los decoradores italianos a través de Tiepolo, que decoró los palacios reales de Madrid y de Wurzburgo. También ambos países compartieron otro de los grandes maestros del siglo, Anton Raphael Mengs, que impondría tanto en España como en Alemania el dogma del neoclasicismo. Una de las grandes aportaciones de Francia a la historia de la pintura fue la del estilo rococó. A través de escenas galantes y picarescas, los cuadros, de escaso tamaño, reflejaban una corte de costumbres relajadas y ceremoniosas a la vez, dominada por el protocolo teatral que rodeaba a Luis XV. Los retratos reales y de la nobleza compartían esta estética de realidad soñada o fingida. Y la alta burguesía también quería participar de aquel amable universo pintado. Tan arraigado estaba el amanerado refinamiento en el gusto de los pintores, que hasta los cuadros de tradicional temática mitológica se impregnaron de espíritu cortesano. Diosas de carnaciones empolvadas que personificaban a las favoritas del rey paseaban por escenarios de cerrado boscaje a modo de dianas cazadoras o hermosas Venus, mientras en torno siempre flotaba un halo de rebuscada sensualidad. Los grandes pintores del rococó francés fueron Jean-Antoine Watteau, con sus preciosos lienzos de pequeñas proporciones, como el Embarque para Citerea; François Boucher, que puso su amplio conocimiento de la pintura al servicio de la Pompadour, pintando cuadros mitológicos de desnudo femenino;
y Jean-Honoré Fragonard, que tras haber firmado lienzos rococó de tanta fama como el Columpio, realizó una obra más personal, de factura muy suelta y de gran modernidad. Al margen de esta pintura alegre y desenfadada, quedaron pintores como Jean-Baptiste Siméon Chardin, cuyos lienzos deben mucho a los maestros holandeses, creadores de bodegones y de escenas cotidianas de interior. Temas ambos que Chardin interpretó con un estilo y una técnica nueva y simplificada. Y por último, al final del siglo, fue Jacques-Louis David quien dictó las normas de la pintura en Francia, desde la Revolución hasta la caída de Napoleón, instaurando definitivamente el neoclasicismo. Inglaterra mostró una gran personalidad en la pintura a lo largo del siglo XVIII. Es cierto que la influencia de los pintores flamencos es fácilmente rastreable, tanto en lo que respecta a la pintura de retrato como a la de paisaje. Y que la herencia de Van Dyck es evidente en la obra de los retratistas, que son, sin duda, los máximos representantes de la escuela inglesa. Asimilando aquella distinción y elegancia con la que Van Dyck supo arropar a sus modelos, los pintores ingleses supieron aunar la excelencia de la técnica con un especial sentido de la belleza, tanto de los personajes pintados cuanto del entorno paisajístico que los acogía. Pintores como Sir Joshua Reynolds, fundador de la Academia Inglesa, marcaron la norma por la que habían de conducirse los maestros pintores de su tiempo. Una belleza idealizada, nacida tanto de la mesura renacentista cuanto del efectismo barroco. Partiendo de aquellos principios, otros maestros retratistas como Thomas Gainsborough primero y Sir Thomas Lawrence después consiguieron obras excepcionales, de gran sensibilidad y sorprendente colorido. Muy especialmente en los retratos infantiles, como este atractivo Retrato de los niños Floider, de Sir Thomas Lawrence. No obstante, y a pesar de la permanente influencia flamenca en los maestros ingleses, debe reconocerse que la Inglaterra dieciochesca generó una pintura de innegable personalidad, en la que se reflejaban escenas de la vida cotidiana. No estaban exentas de una sarcástica burla sobre las costumbres sociales y tuvieron gran éxito entre una clientela burguesa. El gran representante de este tipo de pintura fue William Hogarth, autor del famoso lienzo sobre el matrimonio a la moda. Igualmente se interpretó con gran personalidad el paisaje de la campiña inglesa, lo que ayudaría a la definitiva creación de una escuela pictórica de fuerte empuje, sobre todo en los años del último tercio del siglo XVIII, cuando la pintura de paisaje inglesa preludió lo que había de ser el arte del siglo XIX. En España, la entrada de la nueva dinastía borbónica dictó, en buena medida, el camino que había de seguir la pintura cortesana. La imitación de lo francés, sobre todo en cuanto al retrato real se refiere, creó obras magníficas en manos de Jean Rang, Miguel Ángel Huas o Luis Miguel Fan Lu, que fueron los retratistas oficiales de Felipe V. El retrato de la familia de Felipe V expone con claridad cuál era el concepto del retrato oficial en el arte cortesano francés. Por otra parte, la construcción de los nuevos palacios como el de Madrid o el de la Granja de San Ildefonso atrajeron a los pintores fresquistas italianos como Corrado Giaquinto o Giambattista Tiepolo, que habían de ocuparse sobre todo de la decoración de los techos.
De ellos aprendieron los pintores jóvenes españoles y muchos fueron discípulos directos. A esto debe sumarse la creación en 1752 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que desde el primer momento tuteló la enseñanza del arte. Sus directrices, sobre todo bajo el mandato del pintor oriundo de Bohemia, Antón Rafael Mengs, fueron de signo neoclásico. Todo ello determinó el estilo que había de seguir la pintura en la segunda mitad del siglo XVIII, y así lo muestran pintores como los hermanos Bayeux y Mariano Salvador Maella, aunque la pervivencia de lo hispano quedaría, no obstante, presente en la obra de personalidades como la de Luis Meléndez, que dignificó aún más, si cabe, la tradicional pintura de bodegón. O Luis Paret y Alcázar, que narró en sus pequeños cuadros la vida de la corte española. Mención muy especial merece Francisco de Goya, uno de los más grandes genios de la historia de la pintura universal. Riguroso contemporáneo de Luis David y, como él también, verdadero pilar del arte del siglo XIX. Durante el siglo XVIII, la Iglesia dejó de ser el gran cliente de los artistas. Pintores y escultores hubieron de aprestarse a decorar los palacios reales y las mansiones de los nobles. Por ello, quizá la pintura religiosa adoleció o bien de un tratamiento repetitivo semejante al que tuvo durante el siglo anterior, o bien se hizo partícipe del grandioso universo inventado por la pintura mitológica. Así lo muestra sobradamente la excepcional interpretación de Tiepolo sobre temas tradicionales de la iconografía cristiana. La pintura del siglo XVIII abordó por una parte los temas galantes, el retrato complaciente y la visión erótica de la mitología clásica. Y por otro lado, asumió también la seca percepción que de la realidad tuvo Luis David. En suma, fue el reflejo de una sociedad contradictoria y cambiante como el propio tiempo que le tocó vivir. La transición de la edad moderna a la edad contemporánea. El siglo XVIII ensayó diferentes fórmulas en la pintura de paisaje. Inventó un entorno ideal donde una naturaleza amable rodeaba a las figuras que representaban la vida galante, pero también supo construir espacios de fuerte geometría y evocar la perfección arquitectónica del mundo clásico. Aunque hay que señalar que, no en escasas ocasiones, los pintores mostraron un sentimiento desbordado de amor a la naturaleza. Son lienzos realizados con una técnica suelta y chispeante que pueden encontrarse tanto en Francia como en Inglaterra y en Italia, y que, a menudo, suponen la más libre expresión de lo pictórico. Hasta tal punto avanzaron en una nueva visión del espacio que algunos llegaron a convertirse en verdaderos precedentes de lo que habría de ser el paisaje romántico. Pero probablemente una de las interpretaciones más personales del paisaje dieciochesco sean las vedute, o vistas de ciudades, que fue un género exportado por Venecia, aunque más tarde se popularizó extendiéndose por Italia y el resto de Europa. Las vedute son lienzos primorosamente realizados que representan, de la manera más minuciosa posible, los rincones típicos o especialmente celebrados de las ciudades, como los que propician el entorno de monumentos religiosos y palacios. A menudo son escenarios ajardinados,
animados por una muchedumbre diminuta que participa en actividades de ocio o divertimento. Guardi y Canaletto fueron los maestros en este tipo de asuntos que, a modo de recuerdo, fueron requeridos por los extranjeros que visitaban aquellos lugares. Después, la fórmula fue repetida por otros pintores en diversos lugares, como ocurrió en el caso de Bernardo Bellotto, sobrino de Canaletto, cuyos cuadros sobre las ciudades de Europa Central sirvieron para las reconstrucciones llevadas a cabo tras la Segunda Guerra Mundial. En este siglo, la pintura evidenció un mayor interés por mostrar las costumbres sociales, unas veces con un trasfondo de crítica y otras como mero testimonio de un quehacer cotidiano. Desde los divertimentos de la propia realeza hasta el más mísero de los oficios se representaron repetitivamente en los lienzos del siglo XVIII. Los reyes participan con su presencia en las fiestas oficiales de los jardines de palacio, o protagonizan actos oficiales, o se les sorprende en el complejo protocolo del íntimo vivir. La corte, sobre todo la acicalada corte francesa, no se quedó atrás en su deseo de mostrar la felicidad de su alegre talante. Los gozos del amor y la belleza quedaron plasmados en lo que hemos dado en llamar la pintura galante. Una hermosa escenografía donde la realidad y la adulación se entremezclan creando un universo amable y siempre deseado. Reflejan también su interés por el arte en todas las manifestaciones, bien sea la pintura, las letras, las ciencias o la música. Conciertos y escenas de la comedia del arte italiana se repiten en los lienzos que adornan los palacetes de unos nobles que desean ellos mismos ser intérpretes de todas las artes. El pintor, a veces, toma conciencia de la hipocresía de las costumbres sociales y las satiriza, como estos lienzos de Longhi, que critican ese afán por llevar a los salones de la alta burguesía el aprendizaje de la música y la danza. Tampoco olvidó el pintor a las clases pobres, que vivían una realidad más miserable y cercana. El mundo de los lavaderos y las cocinas llevan al artista a utilizar un naturalismo pictórico semejante al propio naturalismo del siglo anterior. Sin duda, el más oportuno para reflejar texturas y calidades. La sencillez, en cambio, con que se realizaron estas composiciones, influiría poderosamente en aquellos pintores del siglo XIX que trataron el tema de la vida cotidiana. La historia mitológica que había interesado desde siempre a la pintura tuvo un protagonismo especial durante el siglo XVIII. Arropó el espacio de los palacios, de manera que salones, escaleras, capillas o galerías se abrieron en verdaderas apoteosis pictóricas que encantaban y sobrecogían al visitante. En aquellos escenarios pintados se desarrollaban entre nubes y junto a arquitecturas fingidas las historias míticas, algunas veces reconocibles en las fábulas clásicas. Otras veces, en cambio, los dioses entrelazaban su historia con la historia real de los pueblos. Así, Apolo protegía y rendía honores a los gobernantes, y la monarquía quedaba ensalzada en un mundo de plenitud, rodeada de alegorías entre las que no faltaban nunca la paz y la justicia. Eran escenas de difícil composición, en las que exóticos personajes actuaban representando países y continentes. En la pintura galante, los dioses míticos también bajaron del Olimpo para reunirse con los humanos hasta confundirse con ellos, como hizo Boucher, inspirando sus diosas en la Pompadour. Frente a ese universo soñado, grande y luminoso, hijo del conocimiento consciente, hay también una pintura del inconsciente.
Pertenece a los últimos años del siglo y en ella la magia sustituye a la mitología. Intenta hacerse entender también con símbolos y parábolas del pasado. Recurre a la literatura, a la religión y a la propia mitología, pero va más allá de la imagen representada. Dentro de esta pintura de visionarios está William Blake, que aseguraba recibir visitas de emisarios celestiales que dirigían su obra. También participaría Johann Fuessli de esta especie de mundo fantasmagórico o ensoñaciones a que se sometió la pintura en el cambio de siglo. Pero sin duda, la más grande creación fue la que Goya realizó en su casa madrileña de la Quinta del Sordo, donde supo plasmar el sombrío mundo del delirio febril, terrorífico universo de tinieblas al que se vio arrastrado por una grave enfermedad. El mundo de la pintura conoció en el siglo XVIII la afirmación de la Academia como institución que impuso la teoría y la práctica del arte con criterios rígidos, señalando las directrices del arte oficial y cortesano. Por otra parte, las pinturas que antaño iban directamente del taller del pintor a las iglesias y palacios para los que fueron encargadas, conocieron ahora, en un deseo de estímulo, su pública exhibición. Es así como, por ejemplo, nació el célebre Salón de Artistas Franceses, que desde 1737 se celebraba cada 2 años en el Salón Cuadrado del Louvre. Allí se expuso la consagración de Napoleón I, que no deja de ser un retrato de familia como otros retratos reales del antiguo régimen. El retrato de la familia de Felipe V fue pintado por Louis-Michel Van Loo en 1743. El centro del cuadro lo ocupa la reina Isabel de Farnesio, como aglutinante de esta numerosa familia en la que se encuentran tanto sus propios hijos como los nacidos en el anterior matrimonio del rey con María Luisa de Saboya. La reina apoya el brazo indolentemente sobre el cojín que soporta la corona real, como dando testimonio de que es ella quien en realidad dirige los asuntos de Estado. A su lado el monarca, con gesto complaciente, parece disfrutar de dejar el protagonismo a doña Isabel. De izquierda a derecha del lienzo podemos ver a María Ana Victoria y a Bárbara de Braganza, quien estaría llamada a ser reina por su matrimonio con el heredero de la corona, Fernando VI. El joven príncipe aparece en pie con gran empaque, dando testimonio de su preeminente puesto en el seno de la familia. Entre la pareja real aparece el rostro del cardenal infante don Luis y a la izquierda de la reina, el infante don Felipe, duque de Parma, casado desde hacía 4 años con Luisa Isabel de Borbón. La esposa, hija mayor de Luis XV, está sentada a su lado, en el grupo de mujeres del que forma parte también María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III, por aquel entonces ya príncipe de Nápoles. Y jugando en el suelo sobre cojines, las 2 pequeñas nietas de los reyes, María Luisa y María Isabel. El pintor, educado en el arte de Rigaud, retratista de Luis XIV, imagina una escena plena de teatralidad. Una de aquellas veladas musicales de verano en los palacios de Aranjuez o de la Granja, cuyos jardines asoman tras la ampulosa arquitectura. El gran cortinaje rojo que tiñe todo el lienzo y se prolonga por el vestido de la reina, parte, con su diagonal descendente, la fuerte horizontalidad que suponen las numerosas cabezas, casi a la misma altura, de los retratados.
El cuadro de la familia de Carlos IV, que se expone en el Museo del Prado de Madrid, fue pintado por Goya en 1800. La familia del rey posa ante el pintor en un reducido espacio que apenas sobrepasa un plano severo de luz. El mismo Goya aparece en la penumbra del fondo, realizando su trabajo y evocando con ello la presencia de Velázquez en Las Meninas. El centro del cuadro lo ocupan los monarcas con sus dos hijos pequeños. La reina coge del hombro a la joven princesa María Isabel y lleva de la mano a Francisco de Paula. Es sin duda el grupo más atractivo del lienzo. Las facciones duras de la reina, a quien Goya no adula en lo absoluto, contrastan con el rostro excesivamente bonachón del marido y el apacible semblante de la princesita. Después, la viveza de los ojos pícaros de Francisco de Paula atraen nuestra mirada inexorablemente, de forma que, ante su fuerza, los demás personajes empalidecen. De izquierda a derecha del lienzo vemos a dos de los hijos varones de los reyes, Carlos María Isidro y Fernando, el príncipe de Asturias, que subiría al trono con el nombre de Fernando VII. Junto a ellos aparece la infanta doña Josefa, hermana del rey, y una joven princesa que vuelve el rostro. A la derecha del lienzo, el grupo que aparece tras la efigie del rey lo componen el infante don Antonio, la infanta Carlota Joaquina y el matrimonio compuesto por don Luis de Borbón, príncipe de Parma, y su esposa María Luisa, que lleva en brazos a su pequeño hijo Carlos Luis. A pesar de la simplicidad en la composición, el cuadro contó con numerosos dibujos preparatorios. Goya demuestra, asimismo, haber aplicado un estudiado cromatismo, cuya armonía y factura casi impresionista enriquecen este lienzo singular. Entre los cuadros más espectaculares jamás pintados se encuentra la consagración de Napoleón y coronación de la emperatriz Josefina, del francés Jacques-Louis David, el maestro indiscutible de la pintura neoclásica y uno de los creadores del estilo imperio. El gran cuadro, de algo más de 6 por 9 metros, se expone actualmente en el Louvre, después de un complicado periplo que se inició en el propio museo, en cuya sala cuadrada se expuso por primera vez en 1808. Luego fue trasladado a la sala de guardias del desaparecido Palacio de las Tullerías y bajo la monarquía de Luis Felipe se llevó al Palacio de Versalles. En 1889 regresó al Louvre y en su lugar, en Versalles, se colocó en 1947 una réplica del cuadro de la consagración que el propio pintor David había empezado en 1808 y que terminaría durante su exilio en Bruselas en 1822. La pintura fue un encargo personal de Napoleón a David para conmemorar su consagración como emperador en la ceremonia que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1804 en Notre-Dame de París. El pintor, con mucha habilidad y diplomacia, para evitar el recuerdo de los roces producidos en la ceremonia de la consagración en la que el emperador se coronó a sí mismo, evitando que lo hiciera el Papa Pío VII, lo cual hubiera supuesto un reconocimiento tácito de la autoridad papal sobre el imperio, eligió el momento en el que Napoleón corona a la emperatriz Josefina ante la mirada del Papa y alto clero que le acompaña. David, que invirtió mucho tiempo en la preparación y realización de la obra, pues está firmada con las fechas de comienzo y terminación, en 1805 y 1807 respectivamente, llegó a montar una maqueta con muñecos vestidos para distribuir a las decenas de personajes por aquel amplio espacio, al tiempo que fue haciendo retratos parciales de los personajes más importantes. En este sentido, la consagración de Napoleón I es una obra que se incorpora al mundo del retrato, pues no en vano se recogen con gran realismo los rasgos personales de los principales personajes. Así, además de Napoleón y Josefina,
se reconoce a la madre del emperador, María Leticia, que aunque no asistió a la ceremonia, el pintor la situó en la tribuna de honor. A la izquierda, detrás de Madame de la Rochefoucauld, que coge la cola del manto de Josefina, están las hermanas de Napoleón, así como sus hermanos José y Luis. En torno al altar y próximos al emperador y al papa están, entre otros, el canciller Cambeceres, Talleyrand, el architesorero Lebrun y el mariscal Berthier. La arquitectura del siglo XVIII hizo de las iglesias de los países germánicos la expresión más cumplida de los conceptos barroco y rococó. Iglesias parroquiales y monásticas, capillas palatinas y templos de peregrinación como este de Viersenheiligen o de los 14 Santos cerca de Bamberg, y obra señera del arquitecto Balthasar Neumann. Todas ellas se ofrecen como el canto del cisne de un mundo que pronto conocerá la rigidez neoclásica de Vitruvio y la Academia. Todavía conviven aquí, en caprichosa geometría, la gracia de las formas libres y sinuosas, la belleza de los estucos y pinturas del interior, las soluciones bulbiformes que rematan aquellas torres remedando el perfil de las viejas catedrales góticas, en una paradójica coexistencia de medievalismo, religión y arquitectura, pero reencarnadas en el siglo de las luces. Al volver Antoine Watteau de un viaje a Londres para consultar con un médico famoso, el doctor Richard Mead, sobre su delicado estado de salud, el pintor se instaló en París, en casa del marchante de obras de arte Gersand. Este y su suegro, Pierre Sirois, igualmente dedicado a la compraventa de pinturas, ya le habían proporcionado años atrás casa y protección. Corría ahora el año de 1720. Watteau se encontraba mal y moriría al año siguiente de tuberculosis a los 37 años de edad. Entre las últimas obras que pintó se encuentra L'Enseigne de Gersand, cuyo nombre podría traducirse como pintura reclamo del establecimiento de Gersand. En esta obra, Watteau condensó el afecto y agradecimiento hacia su amigo que le asistiría en los últimos instantes de su vida. La obra, pintada al óleo sobre 2 grandes lienzos, tiene unas dimensiones considerables, de 1,63 m de alto por algo más de 3 metros de ancho. Pese a haberse realizado entre 1720 y 1721, en tan solo 8 mañanas, es, sin duda, una de las mejores pinturas de Watteau, por no decir que fue su obra maestra, como sostenía en 1732 el Mercurio de Francia, uno de los periódicos más prestigiosos y cultos de Europa. La pintura era lo que se llamaba un plafón, es decir, una suerte de pintura cartel publicitario que se solía poner en la entrada de los establecimientos para llamar la atención de los hipotéticos clientes. Watteau pintó la obra mostrando abierta desde la calle la tienda que Gersand tenía en el puente de Notre Dame en París, pero solo duró allí unos 15 días, pues inmediatamente fue comprada por Jean de Julien y años más tarde, antes de 1760, ya formaba parte de la colección de pintura francesa que estaba reuniendo en el Palacio de Sanssouci, en Potsdam, el rey Federico II de Prusia, el amigo de Voltaire. Actualmente puede admirarse en la Galería Dahlem de Berlín. La composición está dentro de una línea que asoma periódicamente en la historia de la pintura, en la que el cuadro reproduce obras de otros maestros, mostrando las colecciones de gabinetes y museos de pintura, como ya hizo el flamenco David Teniers II en la Galería de Pinturas del archiduque Leopoldo de Austria, en el Prado, o el francés Robert Hubert en la Gran Galería del Louvre.
Aquí, de los muros del establecimiento de Gersaint, cuelga una amplia colección de pintura religiosa y mitológica, así como retratos en donde se percibe la presencia flamenca de Rubens, a quien Watteau admiraba de modo especial. No falta tampoco la referencia a la pintura francesa, según puede adivinarse, en el gran lienzo oval que apoya en el suelo, donde una serie de ninfas emergen de un amplio paisaje, o incluso en el retrato que se está embalando a la izquierda. Para captar este interior, Watteau se colocó mentalmente en el centro y mostró un primer plano con los adoquines de la calzada y la acera, situando allí los elementos secundarios, pero que actúan como obligado proscenio que aumenta la profundidad de la pintura. Un perro, a la derecha, y la paja que servirá para el embalaje de los cuadros a la izquierda, señalan un terreno de nadie, pero en el que la luz muestra su plano más luminoso. Luego la tienda con su mostrador, pinturas, espejos y relojes en semipenumbra, y en tercer lugar, añadiendo profundidad espacial y atmosférica, otra fuente de luz indirecta a través de la puerta de cristales del fondo. Lo radicalmente nuevo en esta pintura de Watteau, como culminación de las evanescentes y amorosas islas de Citera, de los deslices y placeres pastoriles, payasos y amantes intranquilos, personajes de la comedia italiana y tantas otras obras de este género pintadas hasta entonces por el gran maestro francés, es la claridad y equilibrio de la composición, el modo firme de situar a las figuras en el espacio y el carácter de la obra que entra dentro de la pintura de género, con un estilo ingrávido de exquisita elegancia que tiene en el movimiento de las figuras la levedad del ballet. En 1946, Luis Aragón, uno de los fundadores del surrealismo, escribía sobre esta obra. Recuérdese que Watteau fue el gran iniciador de los pintores del siglo XVIII, el que inventó los temas nuevos y la nueva poesía que reinará hasta la caída de la Bastilla, y que harán falta todos los griegos y romanos de David para hacernos olvidar por un instante este baile caprichoso. Su pintura representa la ruptura con el tema académico tal y como fue fijado al sol de Versalles con la peluca del gran rey, esa peluca negra del cuadro que los embaladores llevan ante nosotros y que el mozo mira burlonamente antes de transportarlo. El grabador y crítico francés del siglo XVIII, Pierre-Jean Mariette, escribía en su abecedario sobre la técnica de Watteau lo siguiente. Este pintor ponía gran delicadeza en el dibujo sin haber sido nunca un gran dibujante. El toque de su pincel, como el del lápiz, es casi espiritual. El perfil de sus figuras, agradable. Sus expresiones vulgares pero graciosas. Su trabajo, alegre. Tuvo, sin embargo, la desdicha de aborrecer muy fácilmente lo que acababa de pintar. Se le ha visto borrar partes de sus cuadros bien concebidas y ejecutadas para sustituirlas por otras de inferior calidad. No pintaba con limpieza, y esto, junto a un exagerado uso del aceite graso, ha dañado a sus cuadros. Este juicio de Mariette pone de manifiesto un fallo del que era consciente el mismo Watteau y sus más inmediatos amigos, pues el propio Gersaint decía que los cuadros que se hallan exentos de este defecto son admirables y serán conservados siempre en todos los gabinetes. Efectivamente, Watteau pintaba con prisa, con impaciencia, como si no tuviera mucho tiempo por delante, y utilizó un exceso de aceite graso que le servía para extender con rapidez el color, pero que perjudicaba la durabilidad del lienzo. No obstante, en la enseigne de Gersaint no tuvo oportunidad de retocar nada, ni empleó aquel exceso de óleo, de tal manera que la pintura muestra toda la frescura y belleza de un colorido matizado que alcanza su punto culminante en los vestidos de las mujeres, cuya calidad sedosa y brillante se encuentran entre las mejores pinceladas de la historia de la pintura, según advirtieran Baudelaire, los Goncourt y Marcel Proust. El pastel es una técnica artística a medio camino entre la pintura y el dibujo,
que conoció su máximo desarrollo en el siglo XVIII, si bien en la centuria siguiente artistas como Degas aún harían de este procedimiento pictórico un recurso expresivo de primer orden. Los antecedentes de esta técnica hay que buscarlos en el Renacimiento italiano, donde sobresale una vez más el gran Leonardo da Vinci, quien ya empleó el pastel junto al carboncillo y la sanguina en el conocido retrato de Isabel de Este, hoy en el Museo del Louvre, y que el pintor se dispone a copiar aquí. Para ello utiliza un soporte y unos procedimientos semejantes a los empleados en el siglo XVIII, es decir, papel, las barras de pastel y difuminos para suavizar el dibujo, modelar y extender el color. La preparación del soporte, que en esta ocasión ya no es la tabla ni el lienzo, sino un papel obtenido a partir de trapos de lino y algodón, requiere un cuidado especial, como se puede comprobar en estas operaciones iniciales. Después de fijar el papel sobre una madera, se lija cuidadosamente y por igual su superficie, eliminando el polvillo resultante con la ayuda de un pincel. A continuación, y para dar un apresto determinado al papel, se le da una mano de engrudo de almidón, preferentemente de arroz, con un movimiento de igual dirección hasta cubrir totalmente la superficie. Transcurrido un tiempo, se repite la operación, pero esta vez aplicando en caliente una mano de cola de animal o de caseína mezclada con polvo de piedra pómez, extendiéndola de nuevo por toda la superficie. Inmediatamente después se espolvorea con un tamiz, polvo de mármol o de la misma piedra pómez, al que se puede añadir algún pigmento, prestando así una determinada aspereza al papel, fundamental para asegurar la fijación del pastel, eliminando finalmente el polvo que no llegó a fijarse en el aparejo. Por esta razón el maestro comprueba cuidadosamente el resultado, no dudando en añadir más polvo en aquellas zonas que quedaron desiguales, presionando con la mano para asegurar su adherencia. Hoy se encuentran en el comercio las barras de color o pasteles ya preparados, pero son muchos los artistas que, al igual que en el siglo XVIII, prefieren hacerse ellos mismos las barras con el matiz de color y la dureza apetecida. Para ello se utiliza creta en polvo que se mezcla con el pigmento del color elegido, agregándole agua y como aglutinante goma de tragacanto o goma arábiga, todo ello debidamente dosificado y amasado sobre el mármol con la moleta de base esmerilada, siempre en un inconfundible movimiento circular. Poco a poco se alcanza la consistencia deseada, permitiendo modelar la barra con los propios dedos hasta lograr una forma cilíndrica o cuadrada según preferencias. Esta misma operación se repite por cada uno de los colores, donde se puede observar cómo sobre el pigmento base, ahora en un azul menos intenso, se va añadiendo el caolín, creta o litopón, llamado también blanco inglés, que con un experto movimiento se amasa hasta dar forma al pastel. Cada uno de los colores exige una dosificación distinta de sus componentes, por lo que la preparación de los pasteles requiere un conocimiento muy preciso de sus ingredientes. El difumino es un instrumento indispensable en la técnica del pastel, pues con él se extiende el polvo de color. Está hecho de papel estoposo o cuero fino, enrollado muy prieto y formando un cilindro que termina en punta, la cual se asegura con unos golpes sobre una tabla y posterior martilleado. Para asegurar una superficie aterciopelada, se pasa la punta por una lija a fin de conseguir una textura vellosa que el maestro comprueba en el dorso de la mano.
La utilización del papel limita las dimensiones de los pasteles, siendo una técnica que vino a identificarse en el siglo XVIII con los retratos de medio cuerpo o con cabezas como las que ejecutaron magistralmente Chardin y Latour, siendo una expresión que se avenía muy bien con el espíritu rococó. No obstante, fue un italiano quien introdujo en París esta técnica, el veneciano Rosalba Carriera, como veneciano era también Lorenzo Tiepolo, autor del retrato de la infanta María Josefa de Borbón, hija del rey de España Carlos III. Sobre esta obra maestra, ejecutada al pastel, que se conserva en el Museo del Prado, nuestro pintor hace gala del virtuosismo que exigen los toques rápidos y cortos de pastel y su posterior difuminado, alternando continuamente las barras a modo de tizas de color con el difumino. El dibujo es la base firme del pastel, pero estas líneas y detalles que el pintor perfila desaparecerán luego para fundirse en una imagen sin contornos precisos, donde todo se sacrifica a la apariencia aérea del modelo, ingrávida, sin volumen, pero con una superficie acariciada por la luz en matices que el óleo no puede alcanzar. De un soplo el pintor elimina el polvo sobrante, potenciando la magia de la luz y la brillantez de los colores. Es un gesto que dice mucho de la fragilidad de esta técnica, que por otra parte no conoce el deterioro del color como sucede con el temple o la pintura al aceite. La facilidad con que la técnica del pastel permite fundir los colores uno sobre otro, el modo de construir la figura y de dar las luces y la continuidad de las superficies, concebidas sin profundidad pero luminosas, hicieron del pastel un procedimiento que rozaba la perfección, si bien exigía un equilibrio y un control emocional absoluto. Sobre aquel punto, el pintor francés Maurice Quentin-Latour, uno de los mejores conocedores de la técnica del pastel de todos los tiempos, llegó a escribir en 1770, en la misma época en que Tiepolo hizo este retrato: «Debería estar enojado con este afán de perfección que me hace echar a perder tantas obras. Poetas y músicos pueden volver a tomar en sus manos las mejores obras para perfeccionarlas hasta alcanzar un efecto sublime, pero todo está perdido en mis pasteles cuando por un instante me abandono a un cambio de humor». A finales del siglo XIX y dentro del círculo de los pintores impresionistas franceses, destaca el nombre de Degas como uno de los artistas que junto a Toulouse-Lautrec dieron a la técnica del pastel un puesto de honor como expresión noble y grande dentro de la historia de la pintura. El empleo del pastel por parte de Degas se acrecentó cuando su vista declinaba hacia la ceguera, y esta técnica le facilitaba la factura suelta y rápida que su visión impresionista requería. Muy lejos del estilo suave y acariciado de un Tiepolo, Degas no utiliza el difumino, en todo caso pequeños toques con el dedo. Aquí es el dibujo el que protagoniza la obra. Dibujo que arrastra el color y se afirma con decisión, sin borrar la grafía del trazo. No abundan los matices, sino los contrastes. No hay superficies fundidas y continuas, sino líneas aisladas, contrapuestas y superpuestas, creando un mundo de sombras y efectos desconocidos en la técnica tradicional y académica del pastel. Con un modo de proceder que en ocasiones recuerda el oficio del pintor, Degas recupera con el pastel el volumen de los objetos e incluso sus calidades táctiles.
Una cierta heterodoxia en la mirada, en el encuadre y en la técnica hacen de este pastel, conocido como la tina o la bañera, una de las obras maestras del pintor, que expuso en París en 1886 junto a otra serie de desnudos femeninos sorprendidos en la toilette. El pintor español Luis Meléndez, nacido en Nápoles y trasladado a Madrid, se autorretrató en este lienzo que conserva el Museo del Louvre, donde el artista muestra orgulloso el dibujo de un desnudo hecho a lápiz negro y carboncillo. El dibujo está tomado del natural o de un grabado, como los que se hacían en todas las academias de Europa en el siglo XVIII, por lo que estos ejercicios recibían el nombre genérico de academias. Firmado y fechado en 1746, cuando tenía 30 años de edad. El autorretrato del pintor francés Jean-Baptiste Siméon Chardin, actualmente en el Louvre, está ejecutado al pastel. Corresponde a la etapa final de su carrera cuando, a partir de 1770, cansada ya la vista por el minucioso trabajo desarrollado durante años, escrutando la realidad a través de bodegones y naturalezas muertas, dejó la técnica del óleo por la del pastel, mostrándolo aquí en primer término, delante del lienzo. El paseo matinal de la Galería Nacional de Londres, pintado por el inglés Thomas Gainsborough, es el retrato de boda de William Hallett y su esposa Elizabeth, donde el artista aúna las que fueran sus dos especialidades pictóricas, el retrato y el paisaje. La obra se pintaría después de 1785 y en ella se observa la perfecta armonía de forma y color sin cesura entre las figuras, la vegetación y el celaje. La correcta distinción de la pareja es otro de los rasgos propios de este pintor, que fue uno de los fundadores de la Real Academia de Londres. El escocés Henry Raeburn hizo el retrato de Miss Eleanor Urquhart, hoy en la Galería Nacional de Washington, en los últimos años del siglo XVIII. El pintor muestra aquí su personal técnica a base de largas pinceladas y manchas que deja sin fundir, como muestra el paisaje que sirve de fondo al bello rostro de la mujer. Raeburn pintó con frecuencia sin el apoyo del dibujo preparatorio, lo cual dio a sus pinturas un renovado aire de modernidad y soltura muy poco académicas. El retrato de finales del siglo XVIII tiene en el de Madame Récamier su más cumplida expresión. Fue pintado por Jacques-Louis David en el mismo año de 1800, cuando la modelo, Julieta, tenía 23 años. Su carácter, algo caprichoso, interrumpía con frecuencia las sesiones, por lo que la pintura quedó sin terminar, según se ve en la pincelada menuda y casi impresionista que define todo lo que no es la figura. Su actitud, el vestido y mobiliario corresponden al estilo imperio. Pintores como el retratista inglés Thomas Lawrence aún alcanzaron los primeros años del siglo XIX, en los que dejaron parte de sus obras más conocidas. Formado en la Real Academia de Londres y sucesor de Reynolds como pintor del rey, hizo retratos como el de Los niños Floider, de hacia 1805 y hoy en el Museo de Sao Paulo. Una elegancia y técnica exquisitas hacen convivir sentimientos tempranamente románticos con recursos de tradición barroca. Mengs, de origen alemán, fue comparado con Rafael y Tiziano, habiendo influido de forma decisiva en la estética del neoclasicismo. Vivió en Dresde y Roma, de donde fue llamado por Carlos III para trabajar en la corte de Madrid. La Adoración de los Pastores, pintada al óleo sobre tabla, data de 1770 y se encuentra en el Museo del Prado. En ella cabe destacar el efecto nocturno, el vigor del dibujo y los colores esmaltados característicos del pintor, quien no dudó en autorretratarse detrás de San José. Uno de los géneros que se mantuvo en el siglo XVIII con evidentes recuerdos de la centuria anterior fue el bodegón. Entre quienes lo cultivaron destaca el español Luis Meléndez,
a quien se debe este bodegón pintado para el Palacio Real de Aranjuez en 1772 y actualmente en el Museo del Prado. Resulta inevitable el recuerdo de Zurbarán por la simplicidad compositiva y el realismo táctil de los objetos pintados. Chardin repitió con insistencia y afán de perfección los mismos objetos en bodegones y naturalezas muertas, como los que componen esta de La pipa y el vaso del Museo del Louvre. Asiduo desde 1737 a las exposiciones del Salón de la Real Academia de París, donde los jóvenes pintores tenían la oportunidad de darse a conocer, sus naturalezas inanimadas fueron elogiadas de un modo especial por Diderot. Dentro de la pintura de paisaje, la obra del francés Hubert Robert incorporó la ruina clásica como tema principal de sus cuadros. Durante una larga estancia en Italia, recorriendo las ruinas de Roma, Nápoles y Paestum, tomó gran número de apuntes con los que compuso escenográficas perspectivas, influidas por Piranesi y Panini. Con gran imaginación pintó obras como El paisaje con las ruinas de un templo y las estatuas de Venus y Marco Aurelio, actualmente en el Hermitage de San Petersburgo. Los amplios panoramas con ciudades como tema principal dio lugar a un nuevo género en el que se especializaron los llamados vedutisti, o pintores de vistas. Entre todos ellos, buenos conocedores de las posibilidades de la perspectiva y de la escenografía, destacó el veneciano Antonio Canal, conocido como el Canaletto, autor del Embarcadero de San Marcos, en Venecia, que se encuentra en la Pinacoteca Brera de Italia. El italiano Bernardo Bellotto, sobrino de Canaletto, pintó en una línea análoga a la de su tío, con quien se formó, llegando a ser uno de los vedutisti más importantes del siglo XVIII. Después de una estancia en Inglaterra, estuvo en las cortes de Dresde, Viena y Varsovia, donde pasó sus últimos años. Para la reina María Teresa de Austria, pintó 13 vistas de Viena, entre 1758 y 1762, a cuya serie pertenece esta Vista desde el Belvedere, actualmente en el Museo Vienés de Historia del Arte. Giovanni Paolo Panini fue uno de los iniciadores de los paisajes con ruinas y de atrevidas perspectivas arquitectónicas, habiendo dejado bellísimas vistas del interior de la ciudad de Roma, como esta Plaza del Quirinal. Gentes a pie, caballos y carrozas cruzan la amplia plaza dando vida a esta escena urbana que tiene como telón de fondo el Palacio del Quirinal, ayer residencia de papas y reyes y hoy del presidente de la República de Italia. La pintura se encuentra en el propio palacio. Los grandes palacios del barroco tardío se decoraron al fresco con abigarradas composiciones de pintura decorativa de carácter alegórico. Uno de sus más brillantes intérpretes fue Giambattista Tiepolo, pintor veneciano que pintó varias bóvedas para el palacio alemán de Wittelsburgo. En ellas se exalta a los príncipes obispos, como esta, en la que las artes rinden homenaje al mecenazgo del obispo Karl von Greifenklau, pintado en 1753. Tiepolo pintó en 1757, en la Villa Valmarana, próxima a la ciudad italiana de Vicenza, una serie de escenas inspiradas en textos clásicos como la Ilíada. A uno de sus primeros pasajes responde esta en la que Briseida, esclava de Aquiles, es conducida por Euribate y Taltibio ante Agamenón. Todo tiene un tratamiento teatral, incluida la arquitectura fingida que señala el proscenio. La belleza del color, con azules y amarillos inconfundibles, resulta extraordinaria. En la Galería Nacional de Londres se encuentra esta Balada de amor del francés Jean-Antoine Watteau, cuyo título es ya muy explícito del carácter del cuadro. Lejos del tono heroico de los grandes temas históricos, mitológicos o religiosos, las pequeñas composiciones de Watteau tienen todo el intimismo sensual de la pintura galante que, técnica y estilísticamente llamamos rococó. La composición está muy cuidada, fundiendo en el paisaje las figuras en una envidiable armonía cromática. Pintado en 1716.
Desde 1752, François Boucher gozó de la protección de Madame Pompadour y de su hermano, el marqués de Marigny, llegando a ser por este camino pintor de Luis XV, rey de Francia. A esta fecha pertenece el Desnudo en reposo, que perteneció al propio Marigny y hoy en la antigua Pinacoteca de Múnich, que ya fue censurado por Diderot por su erotismo y actitud. La bella modelo mencionada por Casanova en sus memorias se llama Louise Omurfi. Se cuenta que el pintor francés Doyen recibió en 1767 el frívolo encargo del señor de Saint-Julien de pintar a su amante en un columpio, situándole a él al alcance de sus piernas. Negándose a satisfacer semejante capricho, el cuadro lo pintó Fragonard, tal y como lo podemos contemplar en la colección Wallace de Londres. La obra, por su concepción, técnica y estilo, pasa por ser uno de los mejores exponentes de la pintura rococó. En 1746, el inglés William Hogarth pintó su obra maestra, El matrimonio a la moda, hoy en la Galería Nacional de Londres. Se trata de una serie de 6 cuadros que el artista llamó Pinturas sobre moral moderna, en las que se censura el matrimonio desigual, por el que un aristócrata arruinado alcanza fortuna al casarse con una mujer rica que, a cambio, obtiene un título. Esta escena corresponde al despertar de la condesa, donde todo obedece a una doble lectura entre la más acerba crítica y la caricatura más feroz. El pintor veneciano Pietro Longhi se caracterizó por captar escenas de la vida cotidiana como este Concierto en familia, de la Pinacoteca Brera de Milán, pintado hacia 1750. Se trata de un interior burgués en el que 3 generaciones se unen en feliz concierto ante la satisfacción del padre de familia que, con orgullo, se lo muestra al clérigo de visita. En el Museo Lázaro Galdiano de Madrid se halla una de las pinturas más representativas de Luis Pared y Alcázar, pintor que en España encarna mejor que ningún otro el estilo rococó de inspiración francesa. Así se ve en el cuadro La tienda, firmado y fechado en 1772 y pintado para el infante don Luis, hermano del rey Carlos III. La puesta en escena es muy bella, con un gran sentido del color y de la luz. Luis Pared dejó una animada crónica pintada del Madrid de la segunda mitad del siglo XVIII, como se ve en el Baile en máscara del Museo del Prado. En él aparece el antiguo corral de comedias del Príncipe, convertido en un moderno teatro, donde los palcos se multiplican para acoger a un público que observa a los grupos de hombres y mujeres que, disfrazados, se disponen a bailar en cuanto se oigan los primeros compases de los músicos. Pintado hacia 1772. Antonio Carnicero se dedicó preferentemente al retrato, pero también dejó escenas como la ascensión de un globo Montgolfier en Aranjuez, hoy en el Museo del Prado. Se trata de la primera experiencia de este tipo en España que llevó a cabo el francés Bouclé en los jardines de Aranjuez el 5 de julio de 1784. El interés descriptivo puesto por el pintor en los grupos y tipos convierte en esta obra en una excelente ilustración de la época, pintado hacia 1790-1795. El pintor Hubert Robert estuvo ligado a las colecciones del Louvre, tanto en su calidad de comisionado para preparar el futuro museo, como por haber sido, desde 1784, conservador de las pinturas del rey. Más tarde, bajo la Revolución y el Imperio, siguió vinculado a este gran museo, del que dejó muchas vistas, destacando esta de la Gran Galería, pintada hacia 1800 y conservada en el propio Louvre. El Juramento de los Horacios, pintado y firmado por David en Roma en 1784, se expuso con gran éxito en el Salón de París del año siguiente, donde fue adquirido por 6.000 libras. La obra representa un manifiesto de lo que será la pintura neoclásica, no solo por el asunto tomado de la antigüedad, sino por la puesta en escena, el equilibrado apoyo de la arquitectura, la precisión del dibujo,
y la apagada paleta utilizada por el pintor, actualmente en el Louvre. David se convirtió en primer pintor de Napoleón, cumpliéndole ejecutar encargos de gran envergadura como la consagración de Napoleón I y coronación de la emperatriz Josefina, obra actualmente en el Louvre que mide algo más de 6 metros de alto por 9 de ancho. La pintura, firmada y fechada entre 1805 y 1807, se hizo después de la gran ceremonia que tuvo lugar en Notre-Dame de París en 1804 con la asistencia del Papa Pío VII. Las gestas de Napoleón fueron objeto de grandes cuadros que exaltaron la figura del emperador. Sucesos como la batalla de Iolo, que tuvo lugar en esta ciudad de Polonia el 8 de febrero de 1807, fueron objeto de concursos de pintura cuyas bases redactaba el director del Louvre, Vivant Denon. Ganado por Antoine-Jean Gros, al que se recompensó con 16.000 francos, esta obra de gran verismo se expuso en el Salón de 1808. La vida larga de Francisco de Goya, a quien se ve aquí en el autorretrato que conserva el Museo del Prado, donde el pintor, después de su firma, manifestó su condición de aragonés, hace que la mayor parte de su obra entre dentro del siglo XVIII, sin olvidar que muchas de sus pinturas y grabados se producirán en los primeros decenios de la centuria siguiente. Goya era pintor del rey desde 1786, pero no parece probable que posara el monarca para él, pues no era un pintor de cámara, por lo que el rostro de Carlos III Cazador, del Museo del Prado, debe estar tomado de otra pintura o de un grabado. La composición está inspirada en su concepción general en los retratos reales de cazadores que hizo Velázquez, pues la actitud del monarca, el perro y la referencia lejana del paisaje derivan del maestro sevillano, pintado hacia 1787. La familia de Carlos IV, hoy en el Museo del Prado, se pintó entre 1800 y 1801, después de un largo proceso de preparación para el que Goya se desplazó a Aranjuez, donde estaba la familia real a la que fue retratando previamente por separado. En Goya debió de pesar sin duda el cuadro de las Meninas de Velázquez, pues también se incluyó aquí el pintor ante el lienzo, en un gesto poco común de proximidad hacia las personas reales, sin duda consentido por el monarca. Los duques de Osuna protegieron desde muy pronto al joven Goya, encargándole pinturas y retratos como el que conserva el Museo del Prado de 1788. La composición es sencilla, pero de excelente equilibrio. Habiendo integrado muy bien en torno a Josefa Alonso Pimentel a los niños Francisco de Borja, Pedro Alcántara y Joaquina, mientras que Josefa Manuela coge de la mano a su padre, don Pedro Téllez Girón, noveno duque de Osuna. Por la interminable serie de retratos que dejó Goya, pasaron los hombres y mujeres más sobresalientes de los últimos 20 años del siglo XVIII español, desde los reyes y la nobleza hasta los actores y actrices. En este retrato de la sevillana María del Rosario Fernández, conocido como La Tirana, conservado en la Academia de Bellas Artes de Madrid y pintado en 1792, nos muestra a una de las figuras más populares de la escena madrileña, célebre por sus actuaciones en el Teatro del Príncipe. Goya tuvo trato y amistad con los arquitectos de su tiempo, dejándonos algunos retratos hoy repartidos por varios museos del mundo. El de la Academia de Bellas Artes de Madrid conserva este de don Juan de Villanueva, el autor de los planos del Museo del Prado, que se debió pintar entre 1803 y 1805. El arquitecto viste chupa roja y casaca oscura, con galones de plata, teniendo en las manos uno de sus proyectos. El quitasol es uno de los cartones para tapices más conocidos de Goya, donde el pintor se acerca desde una interpretación muy contenida y personal al mundo de la pintura galante que gira en torno a la mujer. El lienzo al óleo, hoy en el Prado,
se hizo en 1777 para un tapiz destinado al comedor de los príncipes de Asturias del Palacio del Pardo. Aquí Goya aparece como un colorista de primer orden, dominando igualmente la luz y la composición. En una carta que Goya, abrumado por el trabajo, le escribe a su amigo Zapater en 1788, le hace saber los problemas que tiene para hacer frente a asuntos tan difíciles y de tanto que hacer como la pradera de San Isidro, en el mismo día del Santo, con todo el bullicio que en esta corte acostumbra a haber. El pintor se refería a este boceto que conserva el Prado, pensado para un cartón para tapiz que nunca se llegó a ejecutar. En 1798, Goya pintó al fresco el interior de la pequeña iglesia de San Antonio de la Florida, una de las ermitas madrileñas de mayor devoción popular junto a la de San Isidro. En la cúpula interpretó el milagro de San Antonio, en medio de un mundo donde lo popular y lo religioso se confunden, con magistrales detalles pictóricos y una excelente técnica suelta propia de la pintura mural. Entre las obras más famosas de Goya destaca La maja desnuda y su pareja La maja vestida, dos versiones de un modelo femenino que ha generado todo tipo de interpretaciones, especialmente a partir de su improbable identificación con la duquesa de Alba. La obra, hoy en el Prado, se debió de pintar entre 1797 y 1800 por encargo de Godoy, a quien se le confiscaron estas pinturas. Goya hubo de responder ante la Inquisición por las majas en 1815. En fecha indeterminada, pero que debe corresponder al período de la ocupación francesa, Goya pintó El entierro de la sardina, actualmente en la Academia de Bellas Artes de Madrid. Se trata de una expresionista interpretación del carnaval que se celebraba en Madrid el miércoles de ceniza, donde el protagonismo de la popular, entre feroz y alegre, eclipsa cualquier individualismo. La visión desgarrada e inmediata de la España vivida por Goya muestra estos rincones penitenciales de una religiosidad popular que, sin duda, el pintor observa con respeto, pero con distancia crítica. La procesión de los disciplinantes, pintada sobre tabla como El entierro de la sardina, debió de hacerse poco antes de 1812 y se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Goya perpetuó la brutalidad de la guerra en la serie grabada de los desastres de la guerra y en cuadros como este de Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, pintado en 1814. Se refiere al episodio que siguió al levantamiento en Madrid contra los franceses, el 2 de mayo de 1808, recogido por el propio Goya en otro lienzo de las mismas medidas que este y ambos en el Museo del Prado. Los fusilamientos de los 43 patriotas se produjeron en la montaña del Príncipe Pío.